profesor Libreros de mi universidad, que fue el primer expositor, a los estudiantes presentes. Bien, pues el tema que estamos, y inicio con lo que terminó el profesor Moreña, vicerrector. Conocemos varias propuestas de reforma del artículo 86 de la Ley 30. ¿Y por qué ese artículo? Porque es el que hay que definir una nueva regla de financiación. No solo, ahora el problema de nos agrandó, no es solo de las 33, estuve contempla 32, ya vamos en 33 o 34 ya vamos. O sea, están creciendo el número de instituciones autónomas universitarias, ya vamos en 34, sino que además hay que considerar también la forma de financiación que se le va a dar a las 30 instituciones de educación superior estatales o públicas. No uso casi el término pública porque pues hay una discusión grande de que los que consideran la educación como un servicio dicen que todas las instituciones son públicas. Entonces uso el denominador y por eso quedó así en la ley 30, de estatales, que normalmente usted lo asumen como público. Y si son estatales, el Estado es obligado a financiarlas. ¿Ya? Bien. Entonces el problema se nos agrandó. Hemos estado trabajando en las dos variantes. Aquí está presente lo que el profesor Noreña nos dejó de final, ¿sí? La fórmula que ha hecho el SUE para las universidades estatales. Falta cómo compaginamos esto con las otras 30 instituciones. Nosotros hemos estado trabajando, yo estuve ahora en Popayán, volviendo a intercambiar en un foro y también en la nacional, porque ya habíamos tenido una reunión sobre la financiación de las 30 con la gente del Centro de Pensamiento sobre financiación y políticas públicas para la educación superior de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Entonces ya hay un primer esbozo de otra fórmula parecida, ¿sí? Pero que involucre, por ahora quedamos que elaborar una fórmula similar para las 30 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias de la ley TTU, o sea, diferentes a las 34 universidades estatales. Entonces, ya empezaremos a hablar ya de una fórmula más global. Ahora, con el Centro de Pensamiento, igual que con el SUE, hemos conocido, hemos trabajado más con el Centro de Pensamiento, pero, digamos, ha apoyado a construir eso, las discusiones que hemos tenido, inclusive ha estado el gobierno en esas discusiones, a través que en el acuerdo colectivo y en la mesa de diálogo en ambas hay dos comisiones que tratan los temas de recursos, o sea, cómo distribuir presupuesto con un tema fundamental, un objetivo que es cerrar brechas, o sea, esa disparidad tan grande de recursos que hay entre las instituciones, ya sean universidades o ya sean de la red TTU, y dos, buscar nuevas fuentes de financiación. Es más, suena extraño y parece que esto de fuera a quedar como en discusiones entre ASCU, me acompaña Sintrancol muchas veces, otras no, y el gobierno nacional, pero no. El profesor Moreña ahorita mencionó el CRES, es una
creación de alguna mesa que iniciamos. El gobierno nos dijo que en ese momento que no se atrevía a proponer una reforma tributaria que fuera específica para el sector, que de hecho la política neoliberal que mi compañero Daniel habló del neoliberalismo, han autorizado que hubiese impuestos de destinación específica. Nosotros en el 2012 pues logramos meter un impuesto de destinación específica. En ese momento lo presentamos directamente como ASPO al Congreso y extrañamente la ministra de ese entonces dijo no, yo lo firmo, para que lo firmara el ministro de Hacienda porque tuviera viabilidad en la aprobación. Y así apareció el CRE en el 2012. Entonces los ponentes se reunieron y dijeron, bueno, si la ministra dice que sí, vamos a trabajar por sacar adelante este que quedó el CRE. Que después, en el 2014, se incrementó en más recursos y en el 2016 la ministra de ese entonces, Gina Parol, hizo una jugada, dijo, vamos a incrementar en un 50% más el CRE, pero le metió un pequeño mico. El articulado anterior decía que esos recursos iban para las instituciones de educación superior estatales. Y Gina le cambió la razón, que esos recursos iban para las instituciones y políticas públicas de educación superior. Y con públicas quedó la discusión con que empecé. Entonces, los recursos que entraron nuevos al CRE y parte de los antiguos se fueron a financiar una política pública que fue el programa de Serpilo-Paga. Y entonces, con ese programa nos quitaron la pequeña suma de casi cerca de 3 billones de pesos, que nos llegaron ya a todas estas instituciones que he hablado, las 64, sino se fueron prioritariamente para el programa Pilo-Paga, que alimentó en un alto porcentaje a las universidades de élite del sector privado y solo algunas universidades estatales. ¿Ya? Bien, pero eso es un ejemplo. Después hicimos otras propuestas. Una de esas también coronó, como es lo de cooperativas. Lo habíamos propuesto, esa nos la negaron en el 2012, que era para fondos y cooperativas. Volvimos a presentarla en el 2016 y lo aprobaron solo para cooperativas. No incluyeron al resto de figuras de la economía social o solidaria, como se le llama en diferentes contextos en el país. Pero hemos siempre buscado cómo buscar recursos nuevos. La otra que habíamos propuesto era una más dura que tiene que ver con el tema de regalías, o sea, esto no fue ahorita en 2018, y en eso se convirtió después por el patinaje que hizo la Rectoría de la Nacional y después los rectores, en lo que después se volvió, era una ley para la estampilla de la Universidad Nacional que convirtió para todas, ¿sí? Pero nosotros habíamos jugado de que el tuviera impuestos sobre recursos naturales no renovables, y en esa el que nos ha faltoneado, como dicen los jóvenes que están allá atrás, ¿sí? Es Ecopetrol. Ecopetrol no ha querido cumplir con la ley de recursos para educación superior que alimentará esta ley de estampilla.
y ahí hemos perdido más o menos, se calculaba, casi 300.000 millones de pesos anuales. Y la ley está ¿cuánto es que lo que máximo hemos recuperado? Ahorita no me acuerdo, nunca ha llegado a 200.000 millones, ¿cierto? Por año. ¿Ya? Entonces, esta ley que se basaba en cómo ir penalizando la explotación de recursos naturales no renovables, pues no ha surtido mucho efecto. Y en el 2018 pues fue una cosa que nosotros que peleamos en el 2018, y por eso fue más de un mes de negociación, aumentar tremendamente la base presupuestaria. ¿Por qué? Porque ahora volveré a esta gráfica. Bien, nosotros defendimos allí por qué está quedada la base presupuestal, y era una tabla para todo el sistema parecida a esta, solo que no sé qué dice ese archivo ahorita para esta presentación. ¿Qué significa esto? Esta tabla está indicando cuánto recibía la Universidad Nacional, mirado desde diferentes formas, desde la transferencia global del presupuesto general de la Nación a la Universidad Nacional, o mirado la transferencia solo para funcionamiento, ¿sí? Y en todo nos daba, comparado en 1992, ¿sí?, contra el otro año que se está comparando ahí, que había un decrecimiento en los aportes per cápita año por estudiante. Y en el sistema general, que ustedes no están viendo ahí, el mismo gobierno reconoció en las discusiones del 2018 que los datos de ellos les daban para todo el sistema, que en el 93 aportaban en promedio 9 millones año estudiante, y que en el año 2017 estaban aportando solo 4.5, o sea, la mitad, millones por año estudiante. Y entonces ahí se comprobó lo que ASCU llevaba, que había un faltante de 3.4 billones de pesos. O sea, faltaba exactamente, como alguna expresión usó el vicerrector, el presupuesto general de la Nación, sus transferencias hacia las 32 universidades estatales de ese momento, pues en pesos constantes le estaba faltando la mitad. ¿Ya? Y estamos hablando de funcionamiento nomás. Había una discusión, y se sigue habiendo, la CONEXUE, que hizo su documento antes de toda la movilización del 2018, que es lo que yo personalmente, bueno, y en ASCO hemos catalogado, un documento que quedó corto en funcionamiento, y le apostó a las necesidades de inversión para modernizar las instituciones, tenerlo de acuerdo al crecimiento de cobertura del número de metros cuadrados que se requieren, en esa misma infraestructura mejorar locativamente toda esta infraestructura, toda la conectividad, las bibliotecas digitales, etcétera, etcétera. Es un proyecto de inversión, y eso más una cifra cercana al billón de pesos en funcionamiento. Inicialmente lo tasaron en 16 billones, si no me funciona la memoria, y después en 18 billones. Pero nosotros alegamos que ese no iba a solucionar el problema de
más grave que el de funcionamiento. Y nosotros sí le estamos apostando, y en eso nos falta el gobierno, a que los recursos para inversión, una parte pequeña saliera del presupuesto general de la nación, pero el gran rubro para modernizar toda la infraestructura de la universidad debía salir de impuestos a la explotación minero-energética, a todo de regalías. Bien, esto del cuadro era para que también hemos tenido otra diferencia con el SUE. Nos mostraron cómo crece el costo, o sea, los costos, el gasto en el SUE, las 32 o 34, porque hay dos que no entran, hablemos de las 32 antiguas, que está por encima del IPC. Y el gobierno siempre ha proyectado el IPC, pero en la práctica tienen que dar más, y entonces dice que cubre lo que dice la ley 30. Pero el problema es que no lo cubrió en los primeros años y de ahí se quedó deficitario el presupuesto de las universidades. Y en esto que decimos que hay una diferencia él nos mostró este cuadro ahora, yo lo repito, los gastos de personal. Y ha hecho énfasis, nosotros consideramos que ha sido un error político, y también técnicamente consideramos que no es así, que los profesores de planta son los causantes del buen volumen del déficit en los gastos de funcionamiento. Y entonces uno en este cuadro, ustedes pueden ver acá, no puse el marcador, ustedes pueden ver aquí en este cuadro cuál es el gasto, como ella lo mostró, de personal, que es de 4 billones. 4, no estoy viendo aquí bien, pero me voy a personal docente, 2 billones algo, y el personal, los profesores de planta, 1.870.000 y pico millones de pesos, los ocasionales 400 algo, y los catedráticos 500, más de 500.000 millones de pesos. ¿Ya? Bueno, y no me voy a poner, eso ya lo vamos a discutir con el SUE, ya mirando los últimos informes donde este cuadro lo resume todo. También hay temas del personal administrativo que queremos discutir, precisamente ayer me lo plantearon en la del Quindío. Ustedes, muchos de ustedes conocieron la crisis de la Universidad de Tolima, y no fue por los profesores. Es que pasaron de 300 administrativos de planta a 900 en menos de 2 años. Y llegó un momento en que no tuvieron cómo pagar. Y además estamos viendo en todas las mismas cifras del SUE, no solo unos incrementos que debería ser prioritario en los que hacemos la universidad, que es profesores y estudiantes, y con una población tan alta de precarización, en estado precarizado, pues decía, debe ser prioritario incorporar profesores a planta. No, muchas instituciones de educación superior han priorizado eso, es en personal administrativo. ¿Sí? Y entonces nosotros decíamos, pero además hay otra cosa que nos preocupa, que hay mucha gente por contrato de prestación. O sea, hay personal administrativo de planta, personal administrativo transitorio o ocasional, podríamos decir, en el argot de los profesores, de los estudiantes, y hay un buen número y una buena cifra dedicadas a prestación de servicios, que además está prohibido porque no es que desaparezca, o sea, está permitido contratar así para temas no misionales,
Pero si es recurrente y todos los años no hay crecimiento, significa que tenemos un mundo de planta paralela contratada en una figura que nos deberían de sancionar por usarla, porque la sentencia de la Corte de la 171 y se me está confundiendo, me ayudan, la de la 647 o 6, bueno, la de 2 años antes, a la última que nombré, pues lo prohíben expresamente, y especialmente la 171 del 2012 prohíbe que se esté contratando en el Estado mucho personal vía prestación de servicios, que tienen que ser a la figura. Yo puedo contratar para, si lo hace directamente la universidad, pues puedo contratar un poco de personal para refaccionar o levantar un edificio, si lo hace directamente, y ese sí es un personal que va a estar por 6 meses, 1 año, y ya. Desapareció el objeto de contratación porque se terminó el edificio y ese personal se desvinculó y podía estar por órdenes de prestación de servicios, pero para temas misionales, de llevar y apoyar a la docencia, llevar tareas administrativas, no puede estar contratado así. La máxima figura que se puede permitir es de transitorios. Bien, pero claro, lo que iba es el peso de los profesores, de la nómina de los profesores de planta respecto a los gastos de funcionamiento, y lógico, aún peor respecto al presupuesto, a la transferencia total del Estado, o ha visto globalmente transferencias del Estado más recursos propios, pues no pesaría todo lo que el énfasis que ha hecho. Y eso es lo que estamos tratando de depurar. Porque, o sea, si es así, entonces tocaría desaparecer el 1239 como la primera gran medida para evitar el desajuste presupuestal de forma estructural que tendríamos. Entonces nosotros decimos, no señores, la planta no pesa tanto, y además esto crea un mensaje extraño, es mantengamos más precarizado porque la planta es muy cara. Y eso no lo podemos permitir porque el derecho de los precarizados, de los ocasionales catedráticos y de esos contratados en la administración por órdenes de prestación de servicios, pues tener puesto estable y no transitorio y dependiendo del vaivén de las circunstancias y de las directivas. Entonces nosotros decimos, la carrera es una norma constitucional que reposa sobre los profesores y trabajadores administrativos, y entonces se debe garantizar y se debe cumplir también el C-122 y el C-124, en el sentido que la gente que cumple funciones misionales debe estar de planta en las universidades. Que no todo el 100% puede estar, claro, administrativamente se sabe que hay que dejar un margen de 10 a 15% como máximo, de que lo define la práctica. No podemos tener el 100% de planta porque siempre va a haber vaivenes en la nómina, que hay que dejar ese margen, ¿sí? Que lo van a cubrir los transitorios, que lo define la ley 30, que vamos a necesitar de ocasionales, que vamos a necesitar en el sentido que es, no en la interpretación errada que hemos hecho de los catedráticos y de los ocasionales. Por eso es que desde hace ya casi 2 décadas hablamos de los mal llamados ocasionales, y por eso fue la demanda y lo que hoy se conoce como la sentencia 06 del 97. Y allí recogen eso. Están abusando de esas figuras. Las universidades no deben hacer eso. No deben. ¿Sí? Entonces ese tema para nosotros es ágil. Entonces ese margen que están calculando, yo en puntos es mucho menor que el que ha salido allí. Creo que había un error de decir
el coste de la planta sube tanto, pero eso no afecta en esa proporción el presupuesto total de funcionamiento de la universidad. Eso hay que relativizarlo de acuerdo al peso que tiene en el gasto de los profesores de planta. Entonces este tema en esta tabla, yo lo recojo porque no quise hoy cansarlo, sin ir rápido, pues estamos hablando de estos son cómo está distribuida la población de profesores en las diferentes instituciones. Y nosotros estamos, yo aquí voy a hacer una advertencia que estamos trabajando ahora. Estábamos trabajando pensando en las fórmulas microeconómicas bellas. La primera vez que trabajamos con el Centro de Pensamiento, como a los 3 meses que volvimos, nos trajeron una fórmula microeconómica. Tenían cosas muy buenas, que es lo que les pedimos. Es que nos hemos dicho fácilmente muchos amarremos el presupuesto del Producto Interno Bruto. Juguemos aunque el producto ahorita pesa 0,6 del Producto Interno Bruto, el presupuesto en educación superior. Subámoslo, como llegó en algún momento a ser el 1, casi el 1, en el gobierno Samper, a raíz de una negociación parecida a la de 2018, pero solo los profesores. Y entonces se comprometió el gobierno de Samper y llevó casi al 0,8 del PIB. Y estábamos hablando 96 a 98. Y ahora volvió a caer. Creo que estuvimos siempre girando sobre el 0,45 del Producto Interno Bruto. Con estos recursos adicionales subió al 0,6. ¿Sí? Pero nosotros decimos no, tiene que ser superior al 1,2 o 1,3% del Producto Interno Bruto. Pero tenemos que tener fórmulas contracíclicas. Entonces, Daniel Librero ahorita nos mostró todo el problema que hay de inflacionario a nivel no solo de Colombia, sino que refleja a nivel mundial. Y a él que le gusta trabajar teóricamente en eso, entonces yo digo, lo más importante y lo que yo estoy observando es que la crisis se pueda ahondar, porque ese mercado mundial, que era como el paradigma y la globalización, está haciendo algo. La crisis de los containers es la crisis de que los países no están manejando la dinámica de transporte de materias primas, de mercancías, etc. Los empresarios durante la pandemia, hubo centros de producción importantes en el mundo que casi se quiebran porque a raíz de la pandemia no pudo seguir funcionando todo el tema de mercadeo, lleven containers de un lado, traen del otro y demás. Y entonces cogieron una política, la misma China hizo eso, que fue la última que resistió eso. Colombia necesita tapabocas, díganme cuántos, los produzco solo bajo pedido y pago, y ustedes vengan por eso, recójanlo y se lo llevan para su país. Y esa es toda la crisis de alimentos, no es la guerra Rusia-Ucrania, eso venía de antes. Lo que pasa es que la guerra incide en muchos países porque se han convertido casi en los únicos productores para la venta mundial de varios productos alimenticios y un insumo muy importante para producir alimentos, que son los fertilizantes, la materia prima para producir fertilizantes compuestos, que Colombia lo producía. Si debían venir al futuro lo que nos ha causado. Nosotros producíamos vacunas, ahorita que tuvimos y mendigamos en todo el mundo para que nos vendan vacunas, nos regalen vacunas. Colombia producía vacunas, Colombia producía fertilizantes, ¿sí? Tenemos una planta en asocio con Venezuela para usar el gas para producir fertilizantes,
Y por estar peleando con Chávez y Maduro la paramos. Y ahora el mercado mundial no nos manda fertilizante y nos vamos a morir de hambre porque ni siquiera sales para comer tenemos. ¿Ya? Bien. Entonces este mundo de profesores ahora, lo que les decía, estábamos trabajando fórmulas globales. La primera que mostré, y me puede contradecir, es una fórmula global, pero yo la veo difícil que atienda las necesidades, porque una cosa debería decir el proyecto de ley. Esto se aplicará para cada universidad y no globalmente, y en eso también le digo ya al centro de pensamiento. Ya no vamos a necesitar una fórmula global. Y hay un tema, cuando les muestro la primera diapositiva, ninguna de esas fórmulas dice, pues lo trata de decir el centro de pensamiento, pero no hay una fórmula matemática. Volvimos a la fórmula que presenté en el 2011 ASO. No necesitamos una política de choque. Empecemos en un incremento con el 6, y está escrito desde esa época, y terminemos con el 12, cuando se estabilice la deuda y el presupuesto con la universidad fija, empezamos con una nueva regla fiscal que no sea el simple artículo 86, sino una de estas reglas. Porque lo primero que hay que hacer es una política de choque, que era lo que buscamos en el 2018. No buscamos que nos dieran 1 o 2 puntos, no. Buscamos incrementar tremendamente la base presupuestal. Que el gobierno no quiso dar plata para eso. A los rectores les prometió una cosa, a nosotros nos prometió casi el doble de lo que le prometió a los rectores, en eso paró y no quiso más. Que ustedes quieren, y nos reuníamos todos los días, todas las semanas, y nosotros llevábamos con el mismo cuento. O sea, éramos peor que un DVD. Montábamos la misma película en la misma día tras día. Y el gobierno nos empezó y cometimos un error de hablar de las políticas que habíamos propuesto de regalías. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Empezó a llenarnos. Teníamos a este lado un tanquecito rojo que era de échenos plata aquí para base presupuestal, para funcionamiento. Y aquí uno peleando de regalías, entonces échenos plata para inversión. ¿Qué hizo el gobierno? Empezó a echar plata aquí. Y aquí iba cediendo muy poquito. Y después de casi, ya íbamos a completar casi 2 meses, pues o se rompía eso y botábamos al piso toda esta plata y toda esta plata. Y nos íbamos sin nada. Y levantábamos un movimiento universitario dentro de unos 20 años, como nos pasó en la mano. Que lo que queda es que todos sacamos el pecho de que hubo un gran movimiento en el 2011, pero tangible para mejorar la universidad no sacamos nada. Lo que hicimos fue frenar un proyecto de privatización. ¿Ya? Pero tangible no, habíamos sacado más los profesores en el 96 y 97. Entonces, esa es la explicación. Entonces nosotros ahora estamos cogiendo esta tabla, y esta tabla está en equivalentes de tiempo completo. La población es más grande que la que aparece ahí, porque esto está tasado en equivalentes de tiempo completo. O no, o sea, no están contratados, aquí no aparecen todos los contratados. ¿Cierto, señor vicerrector? No, aparecen en equivalentes. Sí, pero no aparecen todos, sino cuánto, o sea, de 100 catedráticos, al tasarlos en 14 horas, se me reduce a 70 y pico o a 60 catedráticos. ¿Ya? 753, cifras de la universidad por la universidad. ¿Qué? ¿Personas o equivalentes de tiempo completo como catedráticos? Sí. Y ahí, ¿cuánto nos está dando? Ustedes que lo ven más. Un estudio que se hizo original a raíz del 12 de 39, la primera evaluación, y es que
los catedráticos se tasaron en horas contratadas. Entonces se manejaban no equivalentes de tiempo completo, sino número de horas contratadas y costo de esas horas contratadas. Entonces uno podía fácilmente convertir eso después para la formalización, que sabía cuánto estaba pagando realmente. ¿Ya? Y entonces se hablaba de millones de horas contratadas. ¿Sí? Ahora pues se tasó todo en equivalentes de tiempo completo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, y es que estamos haciendo unos cuadros a partir de datos que nos dio, el gobierno nos dio unos datos del número de gente contratada, el SUBE nos los da en equivalentes de tiempo completo. ¿Sí? ¿Qué más estamos haciendo? Estamos comparando, porque es más, la primera redistribución de nuevos recursos se crearon 4 grupos de universidades. A nosotros no nos ha convencido mucho cómo los armaron y por qué los armaron. Entonces lo que estamos haciendo es cruzando cuánto da el presupuesto general de la nación para cada universidad, contra cuántos estudiantes tiene y contra cuántos profesores en estas modalidades tiene cada universidad, para ver las inequidades que hay. ¿Sí? O sea, cogerlo y agruparlos, a ver por qué de esos 4 conjuntos de universidades, porque a uno le llama la atención que algunas universidades quedaron en un grupo que dice uno, ¿y por qué las pusieron allí? En la distribución, que fue el primer criterio para repartir la base. Entonces, la propuesta de ASCU va a que tenemos que volver a pelear ese faltante funcionamiento a partir de lo que nos da el gobierno por estudiante en el año 93 versus lo que nos da hoy en día. Segundo, a cómo manejar estos datos de catedráticos y ocasionales, tener de estos el 80% en planta. Entonces ahí hay otra política de choque, que estas fórmulas no van a resolverlo. ¿Ya? Porque esta fórmula lo que están dando es qué es lo que necesitamos para en la foto actual funcionar bien, pero no cómo resolver el problema de precarización. Entonces aquí tenemos que cruzar el faltante per cápita versus las necesidades de precarización. Eso es lo que estamos haciendo. A ver si no queremos quedarnos solo en eso, pero cuando uno está negociando presupuesto, tiene que tener unos mínimos de los cuales no se va a bajar. ¿Ya? Puede pedir más, pues yo puedo pedir el cielo y no me lo van a dar porque nadie lo alcanza a bajar. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener unos mínimos. Entonces esos mínimos salen. Volvemos a pelear por los 3.5 billones que nos faltan, y esa sería realmente la deuda histórica en funcionamiento. Esos 3.5 alcanzan para formalizar el 80%. Ahora, si estamos de acuerdo todos, rectores, administrativos, profesores, estudiantes, y estamos perdiendo el tiempo, nosotros hemos debido haber sacado esa política de choque y la reforma del artículo 86 antes de agosto del 2022. Ahora, es posible con la nueva composición del Congreso que lo saquemos allí. Es posible, pero había un compromiso del gobierno, de Duque. Nos cumplió en girarnos la plata, casi toda la plata, el 90% de la plata que se comprometió. Nos faltó y nos quedaron mal en los recursos del presupuesto general de la nación.
programados, comprometidos y no ejecutados, que nos deberían de dar el 30%, ¿sí era el 30? Ya me confundí. Siempre y cuando no pasara de 300.000 millones año. Entonces, 2019, un caso concreto, hubo recursos no ejecutados por 4.5 billones de pesos. El 30% de eso superaba los 300.000, entonces no han debido haber dado 300.000, no los dieron, nos dieron solo 79.000 millones, que eso iba para presupuesto para investigación. En el 2020, el gobierno otra vez, a pesar de la pandemia y todo eso, el gobierno tuvo que mostrar que no ejecutó otra vez 4 y pico de billones de pesos. O sea que nos tocaba 300.000. Por la pandemia nos llevó una fórmula y entonces daba 200, y prometió 204.000 millones, los programó, pero no los vimos. Porque después salieron que eso lo había comido el FOME, que había ido para matrícula cero, que no sé qué. ¿Sí? Y no nos dieron eso. Ese es un incumplimiento. Y para el 2021, pues, también estuvo la misma excusa. El gobierno tuvo déficit presupuestal y entonces no puede, así haya recursos que no se ejecutaron, no podemos cumplir ese punto. Esos son los puntos en recursos que no nos dieron. ¿Ya? O sea, podríamos decir que nos dieron de teóricos 1.200.000, nos van a dar los 79.000 o uno menos de 200.000 millones. Esos son los recursos que sí no incluyó. El resto de recursos que el gobierno se comprometió los dieron y lo vamos a ver más adelante. Los cálculos aquí están. Nosotros en 2021 estamos diciendo que cogemos el 80%. No reconocemos mayor productividad, sino titulación y algo de experiencia, pues eso está sobre el 1.500.000 millones, de un 70 o un 80% de formalización, como recursos adicionales, contando con los recursos que ahorita mostré, que suman, que están gastando las universidades, que es un poquito más de 1 billón de pesos entre ocasionales y catedráticos. Más esto, entonces podríamos entrar a formalizar. Ya advertimos, pero lo advierto aquí, buscando salarios de entrada, ¿sí?, que están reconociendo solo titulación y algo de experiencia. Y no arrancaríamos, o sea, la productividad no se estaría reconociendo toda la productividad de entrada. Para tener, o sea, para no estar pensando en 2 o 3 billones de pesos de formalización. Lo que se ha hecho, en los casos que se ha hecho formalización, más o menos hemos girado en torno a esto para que haya viabilidad presupuestal. ¿Ya? Ya le decía ayer tarde a los profesores del Quindío, y le comenté por aquí a algunos, que nosotros ya estamos trabajando ciertamente con 2 instituciones donde ya hemos hecho el cálculo que sí se puede formalizar. Es más, una de las instituciones dice, sí vamos a poder formalizar todos los que tenemos ahorita, con estas condiciones que estoy hablando. Después ya ellos empiezan a hacer su carrera, ¿ya? Y hay otra donde dice, le vamos a apostar como en Chocó a formalizar un X porcentaje, se está calculando cuánto alcanzan los recursos, y empezar a hacer todo un programa de formalización y decirle al gobierno los nuevos recursos que necesitamos para esa formalización. Bien. ¿Chocó y cuál es la otra?
Chocó ya lo hizo, y lo hizo el Valle. Sí, ya lo han hecho, pero que tienen el proyecto a futuro hacer las cuales. No, no lo digo todavía. Sí, porque ellos están haciendo sus cálculos y no quieren, pero sí lo han pactado con las seccionales de ASO. ¿Sí? Bien. Entonces esta es la plata que nos prometieron y esto ya les dije a ustedes, aquí en lo del 2018 fue un alivio para las universidades en que aumentó la base presupuestal, pero también llegaron otros recursos para funcionamiento. Eso que estábamos peleando en la caneca roja, al lado nos pusieron una verde, que son recursos para pasivos, recursos para otros temas que pueden ser de planta, pero diferentes a que hagan base. Etcétera. Ahí se metió lo de cooperativas, que les doy una buena noticia. En cooperativas hubo, igual que lo que les conté de Ecopetrol, hubo mucha elusión, hubo evasión. Y la noticia de este año es que lo que estábamos calculando, que debía entrar por ahí, va a entrar. Pues ya ha entrado buena parte de esa plata. Entonces el gobierno programó, de acuerdo al comportamiento de las cooperativas en el 2021, programó ya una cifra que dobla la que venía siendo normal en el año anterior. Entonces eso va a ayudar a funcionamiento. Ahora, como eso es un recurso cierto, ASCU dice eso debe entrar a la base. Porque puede fluctuar, pero ya si la DIAN controla, por eso habíamos pedido una reunión con la DIAN, pues eso más o menos, si la economía va creciendo, hay que ir creciendo. Pero fíjense, en cooperativas que ahorita nosotros esperábamos que se bajara a menos de 30.000 millones año, que por la crisis superó el recaudo los 120.000 millones de pesos y está programado mucho más de eso para este año. O sea, si el gobierno quiere ser estricto, y ahí viene todo lo interesante que hemos peleado, de buscar, no solo hacer un movimiento para que nos den recursos, sino buscar que el recurso seguro es una reforma tributaria progresiva. Y los recursos siempre han sido reformas tributarias que hemos conseguido del 2012 para acá. Entonces nosotros los universitarios y universitarias debemos de ser muy conscientes y estar peleando y estar demandando que dónde está la ilusión, dónde está la evasión, porque no se controla, ¿sí? Que los impuestos deben ser progresivos, debe ser una reforma tributaria estructural para poder tener recursos para funcionar, porque más en el presupuesto nacional y en los presupuestos departamentales es una pelea de diferentes actores sociales, que uno necesita plata, entonces a ver quién logra morder un pedacito más grande de la tajada. Entonces esto nos lo dieron, esto de la base lo hemos hecho, ¿por qué? Porque eso mejoró la base. Ya me he pasado el tiempo. Esto entró y lo que nosotros decimos, mire, el movimiento sirvió para subir la base. Tenemos que ser más agresivos para eso. Y dos, hay una crítica. Dicen que no quedó en el texto, no quedó que era obligatorio para formalización. Ojo, pero es que lo único que sí mencionó, que prioritariamente, no digo todo es para formalización, y eso no lo han cumplido, sino muy pocas instituciones. Por eso una pelea que tenemos en la negociación colectiva es, el gobierno tiene varios compromisos
debe sacarse un decreto que respetando la autonomía, y eso se evaluó y lo evaluó la Contraloría, y por eso existe el borrador de decreto y no lo ha querido sacar el gobierno, forzar a que todas las universidades tienen que hacer formalización a partir de un programa de necesidades de plata. Yo no entiendo por qué si a las universidades les debe convenir que se sepa cuánta plata necesitamos para tener la mayoría de profesores de planta. Y ahí sí hablar de nivel académico. Yo no hablo de calidad, es un concepto neoliberal. ¿Sí? Es más, no podemos poner estándares de calidad que todas las universidades lleguen a los indicadores, por ejemplo, de la Universidad Nacional, porque tendríamos que darle el mismo aporte. Cada una tiene su desarrollo. Lo que sí buscamos, y que es lamentable lo que pasó, que hayan demandado algunos del SUE la distribución de presupuesto para cerrar brechas. Que no se haya ido todo inercialmente. Yo sí no entiendo, y sí me tienen que, en algún momento, el vice sí debe saber cómo es la pelea interna en el SUE. Porque lo que hicieron es que eso que estamos haciendo de darle a unos que están deprimidos en presupuesto, no, el Congreso lo que va a hacer, porque era la interpretación que tenía Hacienda antes de la negociación del 2018, es ajustar por IPC o unos puntos, y cuando teníamos posición presupuestal, que era antes del 2018, salía bien presupuesto, y es lo que van a volver a hacer a cada universidad, le toca tanto el funcionamiento, tanto en inversión, porque no pueden hacer más, tampoco el gobierno, ni puede hacer más el Congreso. Por ahí habrá proyectos de inversión que hagan lobby los rectores, pero más no va a poder hacer, porque se vuelve a la sentencia anterior del Consejo de Estado. Entonces nosotros mismos nos pusimos un tate quieto para poder tener una redistribución de nuevos recursos, no de la bolsa global, que es lo que sí ha buscado el gobierno de Uribe. Redistribuir la bolsa global. Entonces, coger toda la bolsa, los 4 billones y pico que nos dan de presupuesto, y nivelar por lo bajo. Que por eso es que no le habíamos hecho énfasis a la inversión per cápita año por estudiante, porque lo volvían capitación, y entonces hay muchos parlamentarios que dicen, no, de acuerdo al número de estudiantes, entonces capitamos, y habrá universidades, y hay universidades que cometieron ese error. Tienen muy poco presupuesto, pero tienen una población más grande que otras que tienen un alto presupuesto, pensando en esa capitación. ¿Ya? Entonces, una cosa que nosotros nos quejamos, no voy a hacer énfasis a esa, es que de todos modos, respetando la autonomía, las universidades habían podido hacer formalización. Y una cosa que le apostó en el último documento del SUBE es que con esta fórmula ellos proponen que se puede llegar a incorporar 3.000 nuevos profesores a la planta. Y nosotros decimos, si hubieran destinado el 40% de los recursos a la base, habían podido incorporar 4.000 profesores en los 4 años de recursos adicionales. Jugando con eso, sin ponernos a mirar, y ahí terminó la presentación. ¿Ya? Entonces quiero que les quede claro, una tarea sí es pelear por más recursos a la base, reformar el artículo 86, pero eso no basta. Nos toca traer una pelea como el 2018 para una política de choque. Si no queda en manos de las mismas corrientes políticas el próximo gobierno, sino de una corriente progresista, pues a ese gobierno hay que pedirle lo mismo. ¿Sí? Si queda en manos de esto, la pelea va a ser muy dura, del mismo
sector político que ha estado manejando el gobierno. Con un problema que yo considero que Duque lo cogimos en un momento que estaba empezando y de debilidad, y ya viene preparado el candidato de ese sector para darnos la pelea y ceder menos. ¿Ya? Entonces, si aquí de todos modos nos tocamos esa pelea, se acabó, no hay vuelta de hoja. Así nos pongamos rojos o pálidos, nos tocamos esa pelea, porque si 2023 caerá los ingresos, el incremento a la base, ya será simplemente lo que el Congreso defina. Y había una actitud política y un clima político, es que lo mínimo que nos tenían que dar era IPC más 5, que el mismo gobierno y parlamentarios del sector gubernamental habían patinado tratar de aprobar un proyecto de ese orden. Por eso la apuesta debe ser mucho más del 5. ¿Ya? Entonces, ustedes ahí notaron las diferencias que hay en eso. Pero si nosotros nos dan la deuda histórica, resolvemos varios problemas y sí estamos obligados a definir una fórmula que nos asegure el IPC más tanto, o como la fórmula de centro de pensamiento, tasado es en el crecimiento del Producto Interno Bruto, con dos variables contracíclicas, que es que cuando caiga el Producto Interno Bruto, como pasó en el 20 y el 21, pues eso no significa que se reduzca el aporte a las universidades, porque amarrarlo así tan taxativamente a un indicador y no tener esas variables contracíclicas nos causaría también problemas. Entonces, espero que les haya, me faltó un poco de eso, pero ustedes pueden ver el proyecto de ASCO y ahí está la política de choque, eso está desde el 2011, y 2, está como en los nuevos recursos, unos deben de seguir respetando la base presupuestal, pero nuevos recursos frescos también tienen que tener una distribución diferente a la inercial, a la base presupuestal histórica, que entre a base pero que le vaya mejorando la situación a los que históricamente no han tenido ingresos, no han sido favorecidos en los ingresos a la base presupuestal. Y el tema de inversión lo discutimos dentro del SUE, cambiando el SUE, eso sí. Sí, cambiando el SUE, no de como lo era el proyecto original en la ley 30, que el SUE no es un consejo rector, el SUE cuando habló de profesores y estudiantes, garantizar sistemas de movilización, garantizar planificación regional y nacional. Por eso nosotros lo organizamos y lo propusimos, que el SUE se constituya desde las regiones. Allí venían representantes al SUE nacional. Y allí ese SUE nacional debe de darse la pelea de cómo redistribuir por planes de mejoramiento, como le llama ahora el gobierno, las necesidades de inversión y las necesidades de aumentar la base presupuestal de ciertas universidades, no inercialmente de todas. Inercialmente tiene que seguir respetando las sentencias sobre el artículo 86 actual. Pero también necesitamos recursos que vayan a la base, que no se deben de distribuir inercialmente para resolver la inequidad regional. Gracias.